¿Alguna vez has sentido que mientras más fuerzas algo, más se resiste? Es como intentar nadar contra la corriente, agotador y frustrante. Pero, ¿y si te dijera que la clave para una vida plena y en paz es justamente dejar de forzar? En este video exploraremos cómo los principios estoicos pueden ayudarte a soltar, fluir y encontrar armonía en tu vida sin tener que empujar constantemente contra lo inevitable. La filosofía estoica nos enseña que la resistencia a la realidad es una de las principales fuentes de sufrimiento. Nos aferramos a ideas, personas, situaciones y luchamos por moldearlas a nuestro antojo. ¿Pero a qué costo? Hoy veremos cómo el verdadero poder reside en aceptar lo que no podemos cambiar, en no forzar nada y cómo esto puede transformar radicalmente tu vida. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ningún video sobre cómo el estoicismo puede enriquecer tu vida. Quédate con nosotros hasta el final. Compartiremos lecciones prácticas y transformadoras que te ayudarán a vivir con mayor paz y propósito. No querrás perderte estas valiosas lecciones prácticas que te ayudarán a enfrentar los desafíos con una nueva perspectiva. Empecemos. 1. La ilusión del control. Vivimos bajo la constante ilusión de que podemos controlar cada aspecto de nuestra vida, desde los detalles más pequeños, como llegar a tiempo al trabajo, hasta los eventos más grandes, como el éxito en una relación o en nuestra carrera. Pero la realidad es que la vida es impredecible. Es como intentar atrapar arena con las manos. Cuanto más lo intentas, más se escapa entre tus dedos. Al final, solo te quedas con frustración y agotamiento. ¿Alguna vez te has preguntado por qué, a pesar de todos tus esfuerzos, las cosas a veces simplemente no salen como planeaste? Quédate, porque en unos momentos te voy a mostrar cómo los estoicos enfrentaban esta misma frustración. Los estoicos comprendieron que el verdadero poder reside no en intentar controlar lo incontrolable, sino en cómo respondemos a lo que sucede. La vida, como un juego de ajedrez, tiene jugadas que no podemos prever, pero nuestra fuerza radica en cómo movemos nuestras piezas en respuesta. Cuando aceptas que no puedes controlar todo, liberas una enorme cantidad de energía mental y emocional que antes desperdiciabas en la lucha contra lo inevitable. ¿Y si te dijera que soltar esa ilusión de control no solo reduce tu estrés, sino que también te permite disfrutar más de la vida? Más adelante te revelaré una práctica diaria que te ayudará a empezar a dejar ir esa necesidad de control. 2. La sabiduría de fluir. Fluir con la vida es más que una simple metáfora. Es una profunda práctica de aceptación. Imagínate un río. Cuando fluye sin obstáculos, es sereno y poderoso. Pero si intentas construir una represa en su camino, la presión se acumula y eventualmente el agua encontrará una manera de seguir su curso, con o sin tu intervención. Lo mismo sucede en nuestra vida. Cuando dejamos de forzar y empezamos a fluir, encontramos paz y propósito en medio de cualquier circunstancia. ¿Te has encontrado alguna vez resistiéndote a una situación solo para darte cuenta más tarde de que las cosas habrían sido más fáciles si hubieras dejado que sucedieran de forma natural? Quédate, porque en unos momentos te revelaré cómo puedes empezar a aplicar esta sabiduría en tu día a día. La sabiduría de fluir radica en la comprensión de que no siempre necesitas tener todas las respuestas o un plan perfectamente trazado. A veces, la vida te lleva por caminos inesperados que resultan ser mucho más gratificantes que cualquier cosa que podrías haber planeado. Los estoicos nos enseñan que la verdadera fortaleza está en adaptarse, en moverse con los cambios, en lugar de resistirlos. ¿Y si la clave para alcanzar tus metas no estuviera en empujar sin descanso, sino en dejar que la vida te guíe hacia ellas? En breve te compartiré una poderosa lección estoica que cambiará tu perspectiva sobre cómo lograr lo que deseas. 3. La práctica del desapego.
El desapego no es una renuncia a la vida, sino una liberación de las expectativas que nos atan al sufrimiento. Los estoicos sabían que aferrarse a algo con demasiada fuerza, ya sea una relación, una idea o incluso una posesión material, puede ser una fuente constante de angustia. El desapego es soltar esa cuerda, dejar de tirar de ella con todas tus fuerzas y permitir que las cosas sean como son, sin la necesidad de controlarlas o definir tu valor a través de ellas. ¿Has sentido alguna vez que algo a lo que te aferrabas con desesperación finalmente te trajo más dolor que alegría? Sigue conmigo, porque en unos momentos te mostraré cómo el desapego puede ser la clave para recuperar tu paz interior. Practicar el desapego no significa ser frío o indiferente. Significa vivir con un corazón abierto pero libre de ataduras. Es amar profundamente, pero sin la necesidad de poseer. Es trabajar con pasión, pero sin la obsesión por el resultado. Cuando te desapegas, te das el permiso de disfrutar plenamente del presente, sin ser esclavo de lo que pueda o no suceder en el futuro. ¿Y si el verdadero poder residiera en soltar, en lugar de en aferrarte? En breve, te enseñaré una técnica estoica que puedes empezar a practicar hoy mismo para desarrollar el desapego y vivir una vida más ligera y llena de sentido. 4. La serenidad en la aceptación. Aceptar no es lo mismo que rendirse, es reconocer lo que está fuera de tu control y hacer las paces con ello. La serenidad llega cuando te permites dejar de luchar contra la realidad, dejando que las cosas sean como son. Imagina el alivio que sientes cuando sueltas una pesada mochila que has cargado durante mucho tiempo. Ese es el poder de la aceptación. En lugar de gastar tu energía resistiéndote, la rediriges hacia lo que realmente importa, hacia lo que puedes cambiar. ¿Has notado cómo, al dejar de resistirte a una situación, de repente encuentras una solución que antes no podías ver? Quédate, porque en un momento te enseñaré cómo los estoicos cultivaban la aceptación diaria para mantener la calma en cualquier circunstancia. La aceptación no es pasividad. Es un acto de coraje. Requiere fuerza para mirar la vida de frente y decir, esto es lo que es y está bien. Al aceptar las cosas como son, te liberas de la tiranía de las expectativas y te permites vivir en el presente. Esta serenidad que surge de la aceptación no solo te hace más resiliente ante las dificultades, sino que también te permite disfrutar más profundamente de los momentos de paz y felicidad. ¿Y si el secreto para vivir una vida más plena residiera en abrazar lo que no puedes cambiar? En breve, te compartiré un ritual estoico que te ayudará a integrar la aceptación en tu vida diaria, permitiéndote navegar por los altibajos con mayor tranquilidad. 5. El poder de la perspectiva. La perspectiva es como un lente a través del cual interpretamos nuestra realidad. Cambiar ese lente, aunque sea ligeramente, puede transformar una situación que antes parecía insuperable en una oportunidad de crecimiento. Imagina que estás mirando un problema de cerca, tan cerca que solo ves los detalles más aterradores. Pero, ¿y si tomas un paso atrás? Al alejarte empiezas a ver el cuadro completo y de repente, lo que antes parecía enorme, ahora se ve manejable, incluso insignificante. ¿Alguna vez te has dado cuenta de que una situación difícil se vuelve más clara cuando la ves desde otra perspectiva? Quédate conmigo, porque te revelaré una técnica estoica para ajustar tu perspectiva y reducir la ansiedad en momentos de estrés. Los estoicos sabían que no siempre podemos cambiar lo que sucede, pero sí podemos cambiar cómo lo vemos. Al tomar una perspectiva más amplia, te das cuenta de que los desafíos no son más que momentos pasajeros en el vasto paisaje de tu vida. Esta visión más amplia te permite mantener la calma y la objetividad, incluso en las situaciones más difíciles, porque sabes que todo, bueno o malo, eventualmente pasará. Y si pudieras ver cada obstáculo no como un enemigo, sino como un maestro,
Más adelante te enseñaré cómo los estoicos utilizaban la perspectiva para transformar cualquier adversidad en una lección valiosa y un paso más en su camino hacia la sabiduría. A lo largo de este viaje hemos explorado cómo la ilusión del control, la sabiduría de fluir, la práctica del desapego, la serenidad de la aceptación y el poder de la perspectiva pueden transformar radicalmente la forma en que enfrentas la vida. Estos principios estoicos te invitan a soltar la necesidad de forzar, a aceptar lo que no puedes cambiar y a ver los desafíos como oportunidades de crecimiento. Si los integras en tu día a día, experimentarás una calma interior y una resiliencia que te permitirán navegar por la vida con una nueva claridad y propósito. A continuación, te compartiré lecciones prácticas para aplicar estos conceptos y comenzar a vivir una vida más plena y equilibrada. Lección 1. La técnica del control círculo. La primera lección es la técnica del control círculo. Este ejercicio consiste en identificar qué aspectos de una situación están bajo tu control y cuáles no. Dibuja dos círculos. Uno representa lo que puedes controlar y el otro lo que no puedes. Enfoca tu energía y esfuerzo en el primer círculo y acepta con serenidad el segundo. Esta práctica te ayudará a liberar estrés y a concentrarte en lo que realmente importa. ¿Te imaginas cómo cambiaría tu vida si pudieras soltar la preocupación por cosas que no puedes controlar? Prueba este ejercicio hoy mismo y observa cómo tu perspectiva empieza a transformarse. Lección 2. El ejercicio de fluir con el cambio. La segunda lección es el ejercicio de fluir con el cambio. Cuando enfrentes una situación inesperada o desafiante, pregúntate cómo puedes adaptarte en lugar de resistir. Crea un pequeño diario donde registres cómo te sientes y cómo puedes ajustar tu enfoque. Con el tiempo, este ejercicio te enseñará a manejar los cambios con flexibilidad y a encontrar oportunidades en las adversidades. ¿Te has dado cuenta de cuán liberador puede ser adaptarse a los cambios en lugar de luchar contra ellos? Implementa este ejercicio y descubre cómo puedes fluir con los altibajos de la vida. Lección 3. La práctica del desapego consciente. La tercera lección es la práctica del desapego consciente. Dedica unos minutos cada día para reflexionar sobre lo que estás tratando de controlar o poseer en exceso. Practica soltar, ya sea a través de la meditación, escritura o simplemente tomando un momento para respirar profundamente. Esta práctica te ayudará a cultivar una mayor libertad emocional y a vivir con más ligereza. ¿Qué pasaría si pudieras experimentar una mayor paz mental al soltar tus aferramientos? Empieza con pequeños pasos y observa cómo el desapego consciente puede transformar tu bienestar emocional. Lección 4. El ritual de aceptación diaria. La cuarta lección es el ritual de aceptación diaria. Al final de cada día, reflexiona sobre lo que no pudiste controlar y acepta esas experiencias como parte de tu viaje. Escribe 3 cosas que aceptas y cómo puedes aprender de ellas. Este ritual te ayudará a desarrollar una mayor serenidad y a enfrentar el futuro con una actitud más positiva. ¿Cómo te sentirías si pudieras dejar de lado las tensiones diarias con un simple ritual de aceptación? Intégralo en tu rutina y observa cómo tu capacidad para aceptar y avanzar mejora. Lección 5. La técnica del cambio de perspectiva. La última lección es la técnica del cambio de perspectiva. Cuando enfrentes un problema, intenta verlo desde diferentes ángulos. Pregúntate cómo lo vería alguien más o imagina que estás observando la situación desde una perspectiva más amplia. Esta práctica te ayudará a encontrar soluciones innovadoras y a reducir la ansiedad. ¿Te has dado cuenta de cómo una nueva perspectiva puede ofrecerte soluciones inesperadas? Experimenta con esta técnica y verás cómo puede cambiar tu forma de abordar los problemas.
Estas lecciones prácticas están diseñadas para ayudarte a aplicar los principios estoicos en tu vida diaria, promoviendo una mayor calma, adaptabilidad y claridad. Hemos recorrido juntos un camino lleno de sabiduría estoica, desde la importancia de soltar el control hasta el poder transformador de cambiar nuestra perspectiva. Ahora es tu turno de poner en práctica estas lecciones y ver cómo pueden cambiar tu vida para mejor. Recuerda, la verdadera fuerza no reside en forzar las cosas, sino en saber cuándo dejar ir y adaptarse con serenidad. Si te ha gustado este contenido, no olvides darle like, suscribirte y compartirlo con alguien que pueda beneficiarse de estas enseñanzas. Gracias por acompañarme en este viaje de crecimiento y reflexión. Hasta el próximo video y sigue cultivando la calma y la sabiduría en cada paso de tu camino. Somos Existencia Estoica.